Es momento de encender la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Enciende tu luz, enciende tu luz, Señor. Enciende tu luz y muéstrame. Enciende tu luz, Señor, y te seguiré. Enciende tu luz. Bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio de Enciende la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Hemos venido reflexionando cómo el pecado nos distancia de la misericordia de Dios, pero además hoy veremos en este relato cómo nuestros pecados muchas veces tienen consecuencias y aunque Dios nos perdona, las consecuencias de nuestro pecado se mantienen. Los invito para que dispongamos nuestro corazón y nuestro espíritu a la proclamación de este texto y a la meditación del mismo. Bienvenidos. Hoy quiero abrir mi corazón a tu palabra, que tu espíritu me llene de amor. Que tu espíritu alimente hoy mi alma, ilumine mi vida con su luz. Espíritu Santo, fuente de paz y amor, guía mis pasos, dame actúa en mí, Espíritu Santo, ven y quédate aquí. Invocación al Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu, necesitamos de su aliento de vida, necesitamos de su música, necesitamos del empuje de su viento, necesitamos de su libertad, necesitamos de su pasión misericordiosa, necesitamos de su visión profunda, necesitamos de su alegría, necesitamos de su humildad, necesitamos de su sosiego y consuelo. Necesitamos de su paciente esperanza. Necesitamos del fuego de su amor. ¿Y cómo necesitamos del agua de su pozo? Sin el Espíritu, seríamos torturados por la sed y no tardaríamos en convertirnos en un desierto, en polvo y ceniza que arrastra cualquier viento. Amén. Y Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y él cayó gravemente enfermo. David recurrió a Dios en favor del niño. Ayunó rigurosamente, y cuando se retiraba por la noche, se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa le insistieron para que se levantara del suelo, pero él se negó, y no quiso comer nada con ellos. Al séptimo día, el niño murió. Los servidores de David no se atrevían a darle la noticia, porque se decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo le vamos a decir que el niño está muerto? Es capaz de hacer un disparate. Pero David advirtió que sus servidores hablaban sigilosamente entre ellos, y comprendió que el niño había muerto. Entonces les preguntó: ¿ha muerto el niño? Y ellos le dijeron: sí, está muerto. David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego entró en la casa del Señor y se postró. Una vez que volvió a su casa, pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué modo de proceder es este? Cuando el niño estaba vivo, ayunabas y llorabas, y ahora que él ha muerto, te levantas y te pones a comer. Él respondió: mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pensando: quién sabe,
A lo mejor el Señor se apiada de mí y el niño se cura. Pero ahora que está muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Acaso podré hacerlo volver? Yo iré hacia él, pero él no volverá hacia mí. David consoló a Betsabé, su mujer, y se unió a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Salomón. El Señor lo amó, y por medio del profeta Natán, mandó ponerle el sobrenombre de Ledidia, que significa amado del Señor, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. David ha pecado gravemente al haber robado la mujer de Urías, al haber matado a Urías. Ese pecado tendrá una consecuencia. El hijo que nace de las entrañas de esta mujer será un hijo enfermo. No solo su salud se verá mermada, sino que la misma enfermedad lo llevará a la muerte, tal cual como hace el pecado en nuestras vidas. Nos enferma y nos lleva a la muerte. David sabe que ha pecado delante del Señor. Él ha sido perdonado de su pecado, pero la consecuencia del mismo se mantiene. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto esta misma historia reflejada en muchos acontecimientos cercanos? Personas que a veces han entrado a las adicciones y han entrado por caminos muy complicados en sus vidas, han tomado malas decisiones. Después, por la gracia y la misericordia de Dios, logran encontrar al Señor en su vida y entrar en un proceso verdadero de conversión. Pero todas las secuelas, es decir, todas las consecuencias que sus adicciones, que su lejanía, que su falta de cuidado en su salud hicieron a lo largo de ese tiempo, se mantienen y son una consecuencia muy grave. ¿Cuántas personas han entrado en procesos de deterioro en su propio cuerpo y en su propia salud por no haber entendido a tiempo cuidarlo de mejor manera? Y hoy, claro, se quejan de las consecuencias de su enfermedad, pero en mucho ellos fueron responsables de aquello que ha sucedido. El texto mismo nos coloca como ejemplo a David, que después de su pecado y de la enfermedad de su hijo, se quita todas las vestiduras reales. Se rapa su cabeza, se coloca vestimenta de sayal, es decir, de penitencia, deja de dormir en el lugar donde habitualmente dormía y de banquetear espléndidamente. David coloca signos concretos de arrepentimiento, porque en efecto, reconocer el pecado nos hace volver el corazón al Señor. Así pues, el ayuno, la oración, la abstinencia son signos concretos de que David quiere volver su corazón al Señor. Cuando nosotros hemos pecado y queremos iniciar nuestro proceso de conversión, hay muchos signos de nuestra parte que corresponde colocar de manera evidente para regresar al Señor. Cuando hay personas que se acercan a hacer un juramento para ya no tomar, hacerle una promesa a su esposa, a su esposo de fidelidad, volverse a comprometer con sus padres para pedir una segunda oportunidad cuando se han equivocado los hijos. Todos necesitamos colocar signos concretos de arrepentimiento de frente a los demás para que nuestra conversión sea real, sincera y sobre todo efectiva. El relato nos va a describir cómo el hijo finalmente muere. Pero exactamente cuando todos los de la corte pensaban que el rey podía cometer un disparate, es decir, quitarse la vida ante la muerte de su hijo, ocurre exactamente lo contrario. Parece que David ha resucitado ante la muerte de su hijo. Parece que David se ha levantado de las cenizas y se ha levantado de donde se encontraba para volver a su vida, pero ya no de la misma manera. Muchas veces cuando hemos dado muerte a nuestro pecado, resucitamos de nuestras cenizas y nos volvemos a levantar, pero un corazón distinto ahora se distingue en nuestro interior. Por eso una verdadera conversión nos lleva a la resurrección, a aceptar de parte de Dios un nuevo modo de vivir, una nueva posibilidad de seguir adelante. Ya la culpa no está en el corazón de David, sino la convicción en la misericordia de Dios y en el deseo profundo que él tiene de llevar su corazón hacia la misericordia de Dios nuevamente y no volver a despegar su corazón de ahí.
Quiero detenerme un momento en estas palabras que el rey David dice en el texto. Yo iré hacia él, pero él no volverá hacia mí, refiriéndose a su hijo que ha muerto. David cree en la misericordia de Dios y sabe que va a ser mucho más fácil que él llegue a donde su hijo va a que su hijo regrese a donde él está. Es un corazón sanado por la misericordia de Dios, que aún ante la muerte de su hijo es capaz de entregárselo al Señor, de pedir perdón y de seguir caminando. Difícil ver cuando los padres tienen que entregar en las manos de Dios a sus hijos en la muerte. Muy complejo. Sin embargo, es algo que vivido, tomado de la mano del Señor, se vive de manera diferente. No hace muchos días, en nuestra misma comunidad, hemos vivido recientemente el fallecimiento de Fernanda, esta pequeñita de 10 años, con un cáncer complicado, que ahora acompañamos a sus padres y a su hermana en este proceso de entrega de Fernanda al Señor, y sabemos que es un proceso duro y difícil. A ellos, como a muchos padres de familia que han perdido a sus hijos, quisiera recalcarles estas palabras de David. Yo iré hacia él, pero él no volverá hacia mí. David sabe que la misericordia de Dios es el lugar hacia donde camina su hijo. Hacia allá van sus hijos. Vivamos con un proceso de conversión serio, decidido para llegar al final de nuestros días ahí donde ellos se encuentran. Finalmente, el relato es maravilloso porque Dios concede un nuevo hijo a David. Es decir, ante la pérdida de un hijo donde las puertas parece que se cierran, Dios vuelve a abrir esas puertas de la esperanza, del camino, de la luz y del futuro. Y entonces le concede al rey David un hijo. Ese hijo será Salomón, que a la muerte del rey David ocupará el trono, que Dios continuará la alianza que ha hecho con David y con su pueblo en ese hijo. Ya no es aquel hijo que se había concebido en medio del pecado, en medio de la distancia del corazón de David. Ahora es el hijo que viene como una bendición, como una cura, como un remanso al corazón de aquel hombre que había pecado, pero ahora había devuelto su corazón al Señor. Dios siempre nos va a abrir posibilidades, y ante nuestro pecado y ante la muerte, muchas veces de circunstancias que están a nuestro alrededor, Dios nos levanta desde la esperanza para resucitar de nuevo con Él. ¿Qué necesitamos? Un corazón sincero, capaz de reconocer nuestros errores, capaz de hacer penitencia, capaz de saber levantarnos de donde nos encontramos. Los invito pues para que a través de la meditación, a través de la oración que estamos haciendo con este texto de la Escritura, podamos nosotros descubrir el llamado que Dios nos hace. Quisiera compartirles algunas preguntas que nos puedan ayudar más a profundizar en este texto. ¿He aceptado con paz las consecuencias de mis pecados? ¿Qué signos he realizado en mi vida para regresar el corazón al Señor? ¿Cómo he vivido la muerte de mis seres queridos? ¿Creo firmemente en la misericordia del Señor, tanto con vivos como con difuntos? Quiero invitarlos, pues, a que a través de la oración profundicemos en los llamados que el Señor nos hace. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen y recuerden, yo soy Dracma, tú eres Dracma y todos somos Dracma. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.